viviendo en la independencia con Cristo. Principalmente, ¿por qué? Porque sin Él no somos nada. Si no, no vamos a tener libertad. Sin Él no vamos a tener esa independencia. Si no dependemos de Él, no vamos a ser libres. Por eso es el nombre del título. Bueno, quería explicarle un poco el tema de la palabra. Andaba pasando en una situación, en mi situación con Dios, y no era muy agradable para mí. Era como, preguntaba por ella persona si alguna vez le había sucedido de no sentir la presencia de Dios. Y andaba con eso dentro mío. Un cristiano, cuando conoce de Dios, sabe cuando no lo tiene. Sabe cuando se siente vacío, sin nada, ¿verdad? Esa experiencia estaba pasando. Me fui a visitar a mi hijo, que está en una iglesia, está en un centro de rehabilitación, en una iglesia, y le estaba comentando mi problema a él antes que empiece la reunión. Le contaba de esa situación que estaba pasando. Y bueno, terminamos de conversar, empezó la reunión y vino la palabra. Perdón un cachito. Y vino la palabra en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y era todo lo que había hablado con mi hijo. Mi hijo también, por gracia de Dios, hoy en día está predicando también en esa iglesia. Le doy gracia y gloria a Dios. Y bueno, compartieron esa palabra. Mi hijo se arrima y me dice, papá, era lo que estábamos hablando. Y era así. Era todo exactamente como habíamos estado hablando. Y yo le daba gracias a Dios por la palabra que Él me había dado para poder levantar y encender de vuelta ese espíritu que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Pero también le daba gracias porque mi hijo estaba en el mismo espíritu. Primera vez que me sucedía eso. Mi hijo estaba en el mismo espíritu y él también se dio cuenta de la palabra. Así que por eso le doy gracias realmente a Dios por esta palabra que Él me ha dado. Y bueno, espero que también para usted sea de bendición. O sea, que todo lo que recibimos de parte de Dios y es de bendición para nosotros, tenemos eso el cristiano de querer compartir de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y acontecía un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó
la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que Jehová, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: hable Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en el lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: hable, porque tu siervo oye. Amén. Yo le doy gracias, hermano, por esta palabra que Dios me dio, porque estaba en esa situación en que la lámpara se estaba apagando, en que el fuego de Dios se estaba apagando, y no me gustaba esa situación. No me gustaba, como le dije, a todo hijo de Dios no le gusta dejar de sentir la presencia de Dios. Y en esta parte, en la primera parte, nos dice que Jehová habló a Samuel antes que la lámpara se apague. Yo en ese aspecto le doy gracias a Dios, porque como le dijo, mi lámpara se estaba apagando y necesitaba de la presencia de Dios. Necesitaba sentir ese fuego que Dios había puesto en mí nuevamente. Y aquí Elí, a él también estaba apagando esa lámpara que Dios le había dado. La lámpara significa somos nosotros, y el fuego es el Espíritu de Dios que pone en cada uno de nosotros. Y ese fuego que Dios nos da y que se empieza a apagar, como en el caso de Elías, es porque nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le gusta. Estamos dejando entrar algo que a Dios no le gusta. Quizás estamos acá en la iglesia, quizás estamos sirviendo, quizás estamos dando la palabra, estamos sirviendo en cualquier ministerio, pero no tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas. No sentimos ese fuego que habíamos sentido en aquellos tiempos cuando Dios nos habló por primera vez y nos encendió ese fuego, ese calor en cada uno de nosotros. Entonces, como le digo, ese fuego que uno deja apagar por ahí es por descuido de nosotros. Quizá nosotros no entendemos a quién estamos sirviendo, no entendemos a qué Dios estamos sirviendo. Nuestra mente no entra en nuestra mente a quién realmente estamos sirviendo. Y eso también me pasaba a mí. Yo le doy gracias a Dios, porque el único que puede volver a encender ese fuego es Él. Él puede encender ese fuego nuevamente en nosotros. Yo le pido a Dios que Él siempre me esté acompañando, me esté guiando, me ayude a estar en el ministerio que estoy. Pero hermano, nada sirve si no tenemos esa comunión con Dios. Nada sirve si no tenemos ese tiempo para Dios, para levantarnos, para buscar de su presencia, para orar, para leer su palabra. Si podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la presencia de Dios dentro nuestro, no tenemos nada. Es como Elí, que le dijo a Samuel
que era Dios que lo estaba llamando. Elí tenía una experiencia de 40 años sirviendo, pero su lámpara se estaba apagando. Y la presencia de Dios volvió, lo llamó a Samuel y no lo llamó a Elí. Cuando la lámpara, antes que se apague, lo llamó a Samuel. ¿Por qué? Samuel no era sacerdote, pero Samuel ya estaba predestinado a estar ahí, como cada uno de ustedes que están aquí. La palabra de Dios siempre va a ser llevada, siempre. Y si nosotros descuidamos, Dios va a poner otra persona también, como lo puso a Samuel. Ustedes saben que Samuel vino Ana y lo dejó ahí para que sirva desde niño a Dios. Y Dios ya predestinó que Samuel siga encendiendo esa lámpara, teniéndola encendida. Y Samuel fue un gran profeta y se lo conoció por muchos lugares. Y el Señor andaba con él por todas partes. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién quiere andar con esa lámpara encendida? Nuevamente, ¿quién quiere andar acompañado de la mano del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos eso, hermano. Por eso les pido que no descuiden la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Busquen al Señor en su palabra, orando, no tan solo pidiendo. Cuando uno está charlando con un amigo, no hablamos solo, habla el amigo también. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? Nosotros por ahí cuando estamos en situación muy difícil, nos acordamos de Dios fervorosamente, pedimos de rodillas, lloramos, clamamos por la presencia de Él, que nos haga un milagro, que nos escuche. Pero ¿cómo estamos cuando todas las cosas están bien? ¿Pedimos de la misma forma? ¿Nos acercamos a Él de la misma forma? Yo le doy gracias a Dios por haberme puesto en su camino, porque día a día me enseña cómo seguir en su presencia, cómo poder buscar de Él. No soy una gran persona que sabe todo de la Biblia, se la da vuelta, ¿no? Pero sí sé que el buscar a Dios y de corazón, Dios recompensa esos esfuerzos. Yo le doy gracias a Dios por estar acá, porque con lo mínimo que tengo es para darle gracias a Él por haberme visto, por haberme escogido, por haberme hecho su hijo. Y le doy gracias también todas las mañanas porque le puedo decir, Padre mío, Padre amado. Hermano, esta palabra me sacó toda la duda, me sacó todos los malos pensamientos, quizás dejar todo, pero no enojarme con Dios, sino dejar todo. Como digo, pregunté si alguien más había estado en esa situación. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios únicamente el que te saca esa duda, esos malos pensamientos, únicamente Dios. El enemigo siempre está al acecho y siempre nos quiere hacer que dejemos las cosas de Dios. Hermanos, no dejen de buscar a Dios. Hoy el Señor nos habla de que tenemos que avivar ese fuego, que tenemos que mantener ese fuego. El fuego es un símbolo que es mucho usado en su palabra, en varios versículos. En uno que no lo anoté, pero ya nomás
No lo anoté, hermano, porque eran muchos los versículos. Es muy cortito. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu de Dios, porque Él te lo ha dado. El Espíritu de Dios, Él nos dio. Antes, quizás nosotros, los hermanos, antes, en el Antiguo Testamento, tenían que esperar un mensaje de los profetas, que lleve el mensaje de Dios. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que mandó a su Hijo y que en la cruz nos redimió a todos nosotros. Y Dios ya no quería habitar en templos ni altares. Dios quería habitar en cada uno de nosotros. Dios nos hizo templo del Espíritu Santo. Y eso es palabra de Dios, hermano. Dios nos hizo templo del Espíritu Santo. Él encendió esa llama dentro de cada uno de nosotros. Y nuestro deber es tenerla encendida siempre. Elí era una persona grande y se estaba apagando. Él tenía cosas que ya no hacía. No caigamos en el mismo error. Mantengamos nuestra lámpara encendida. Mantengamos nuestra comunión con Dios, que es el orar y buscar de su palabra siempre. Cuando Dios nos llame a las 6, a las 3 de la mañana, hermano, no se demos vuelta, porque es Dios el que nos está llamando. No nos demos vueltas porque la carne no quiere saber nada con las cosas de Dios. Y nosotros tenemos un Dios creador de todo el mundo, de todo el universo. Él es el que nos llama a levantarnos y a orar. Y Él nos va a decir por quién tenemos que orar. Hermanos, avivemos ese fuego que Dios nos ha dado. Ese fuego que está dentro nuestro. El Señor nos dio ese privilegio de ser templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quería compartirle esta palabra y quería darle gracias a Dios también por permitirme compartirla. Es una palabra que es bien escuchada, bien conocida, pero cuando Dios nos habla con esa palabra a nuestro corazón, nos sacude. Su palabra la conocemos y conocemos bastante de sus palabras, pero cuando Dios nos habla con esa palabra a cada uno de nosotros, ustedes saben con qué palabra Dios lo ha hablado a cada uno de ustedes. Esa palabra tenemos que guardarla en nuestro corazón. Yo le daba gracias a Dios porque mi hijo también la había escuchado. Él que andaba en la calle, andaba haciendo cosas que no tenía que hacer, pero hoy él escuchaba también a nuestro Dios, porque él también es templo del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios porque él ha escuchado las súplicas de un padre que pedía por su hijo. Le doy gracias a Dios porque sabemos que Dios está y es un Dios presente. Si ustedes tienen algo que Dios le ha prometido, no dejen de pedir. El Señor va a cumplir, el Señor no miente. El Señor va a cumplir cada promesa que tiene con ustedes. Yo le pedí a Dios que no me muera sin poder ver a mi hijo salvo. Y hoy lo puedo ver por gracia de Dios. Sé que Él ha empezado a actuar en él y Él va a terminar su obra. Y va a terminar la obra en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus matrimonios, en cada uno de sus familiares. Si están enfermos, si están pasando por situaciones. El apóstol Pablo decía: si tengo el fuego, la serpiente se muere. Si tengo a Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, no tenemos ningún temor. Por eso,
Le doy gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje.